Bendiciones, grandes y ricas bendiciones a todos ustedes que nos sintonizan a través de esta plataforma. Deseo en mi corazón que estén viviendo bajo la cobertura, la gracia, la protección de nuestro gran Salvador y Señor Jesús el Cristo. Y bueno, nuestro tema en cuestión en esta ocasión es una pregunta retórica. ¿Era Melquisedec, rey de Salem, Dios mismo manifestado en la tierra? Ya que hay dos pensamientos, el pensamiento unicitario y el pensamiento trinitario, que han dicho que Melquisedec era una especie de teofanía, como un personaje divino aquí en la tierra. En cuanto al pensamiento unicitario, ha dicho que Melquisedec era Dios Padre en una manifestación en la tierra, y el pensamiento trinitario ha dicho que Melquisedec era la segunda persona de la Trinidad, es decir, Jesús en una preencarnación. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a este tema. Tenemos nuestra escritura en Hebreos capítulo 7, versículo 3, lo cual dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este es uno de los versículos que han utilizado ambos pensamientos unicitarios y trinitarios para elaborar sus silogismos y decir que Melquisedec era un personaje divino en la tierra y que no era humano. Y vaya que la frase que han utilizado es aquí, la frase en letras rojas donde dice sin genealogía. Esto ha hecho pensar a muchos que Melquisedec no era humano. Han creído que era Dios, ya que Dios es el único que no fue engendrado por ningún hombre ni fue concebido por ninguna mujer, y por lo tanto no tiene genealogía Dios. Dios no desciende de nadie. Dios no tiene antepasados ni descendientes. Dios es único en su especie y en su clase. Entonces, esta frase ha hecho pensar que Melquisedec no era humano, que Melquisedec no tuvo antepasados y tampoco tuvo descendientes, que no tuvo genealogía sanguínea o de parentesco. Pero bueno, vamos a ver con la misma Biblia, con ejemplos, qué significa la frase sin genealogía. Tenemos esta escritura en Esdras capítulo 2, versículo 62. Habla aquí de los judíos cuando regresaron después de los 70 años de cautividad en Babilonia. Regresaron a Jerusalén con el fin de oficiar una vez más en el templo y en el altar. Ahí venían grupos de sacerdotes y la escritura dice que estos buscaron su registro genealógico, pero como no lo hallaron, fueron excluidos del sacerdocio. Ellos no tuvieron su registro genealógico, pero eso no quiere decir que no tenían genealogía. Sí tenían genealogía, eran hombres humanos que fueron engendrados por otro hombre, concebidos por una mujer, descendientes de más humanos, con antepasados humanos y con descendientes humanos. Tenían genealogía como verdaderos humanos. Lo que no tuvieron a la mano fue el registro genealógico para demostrar si en realidad eran descendientes de sacerdotes o no. El registro no lo tuvieron, pero la genealogía sí la tenían. Como cualquier humano, todo humano tiene genealogía. Es algo así parecido en la frase de Hebreos capítulo 7, versículo 3, donde dice sin genealogía. No está diciendo nunca que Melquisedec no tuviera genealogía. Lo que aquí está diciendo es que él no tenía el registro genealógico para que se pueda comprobar quiénes fueron sus antepasados y quiénes fueron sus descendientes. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto vamos a ver una escritura más. Hebreos capítulo 7, versículos 5 al 6 dice: y en verdad de los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Aquel cuya genealogía, ¿quién es aquel? Pues es Melquisedec. No viene de ellos. ¿Quién son ellos? Pues los levitas. Dice que cuya genealogía de Melquisedec no viene de los levitas. La Biblia menciona dos tipos de genealogía: genealogía sanguínea o de parentesco o por descendencia, y la otra genealogía es la genealogía sacerdotal. Bueno, Melquisedec en sus dos genealogías no desciende de los levitas, ni como sacerdote, ni como descendiente de sangre o de parentesco. Entonces, pero sí tiene genealogía, porque aquí especifica y dice que aquel cuya genealogía no viene de ellos. Si parafraseamos esto de otra manera, diría: la genealogía de Melquisedec no viene de los levitas. O sea, sí tiene genealogía, pero no viene de los levitas.
Ahora vamos a ver otro ejemplo para seguir entendiendo mejor la frase sin genealogía que se encuentra ahí en Hebreos capítulo 7 versículo 3. La frase sin genealogía en el griego, en la concordancia Strong, significa agenealogetos. Dice en inglés have unrecorded genealogy whose descent cannot be traced. En español dice de genealogía no registrada cuya ascendencia no se puede rastrear. O sea, hay genealogía, pero no fue registrada. Hay genealogía, pero no quedó registrada en documentos, en registros. Hay genealogía, pero no sabemos de quién es descendiente Melquisedec y quiénes son sus antepasados y quiénes son sus descendientes. No lo podemos saber, ya que su genealogía no quedó registrada en documentos. Sí tuvo genealogía, pero no fue registrada en documentos, al igual que los sacerdotes de los cuales habla Esdras capítulo 2 versículo 62. Estos tenían genealogía, pero no fue registrada en un documento o no se encontraron los documentos y por lo tanto no se sabe quiénes fueron sus antepasados y tampoco sus descendientes, debido a que no existe el documento. Pero la genealogía sí existió porque Melquisedec era un hombre engendrado por otro hombre y concebido por una mujer. Era un auténtico humano que sí tenía genealogía, como lo acabamos de mirar en estas escrituras. Y continuamos con el mismo tema, mismo versículo en cuestión y en análisis, que es Hebreos capítulo 7 versículo 3. Recordemos que les dije que había 3 puntos que analizar en este versículo, pero solamente íbamos a estar analizando 2. El tercer punto lo analizaremos en otra ocasión. Ahora estamos analizando al final de este versículo donde está la frase que dice permanece sacerdote para siempre. Bueno, esta es otra de las frases que han mareado o confundido a muchos y piensan que la frase que dice permanece sacerdote para siempre, piensan que dice es eterno, pero la frase no está diciendo eso. Entonces vamos a estar analizando la palabra en rojo siempre. Vamos a estar utilizando ahora Hebreos capítulo 7 versículo 24. Este versículo está hablando específicamente de Jesús y dice: por tanto Jesús hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Número 1, vamos a analizar aquí que dice que todos los otros sacerdotes, debido a que por la muerte no podían continuar. Eso incluye a Melquisedec, porque aquí está hablando de uno solo que permanece para siempre y es Jesús. Mas este, o sea, Jesús, por cuanto permanece para siempre. Todos los demás murieron, incluyendo a Melquisedec. Ahora usted preguntará, ¿pero por qué motivo dice casi lo mismo en Hebreos capítulo 7 versículo 3 en cuanto a Melquisedec? Permanece sacerdote para siempre. Vamos a estar analizando estas dos palabras, la palabra siempre en cuanto a Melquisedec y la palabra siempre en cuanto a Jesús. Para eso vamos a estar utilizando la concordancia Strong desde el griego y encontramos que referente a Melquisedec se utiliza la palabra dienekes. Significa siempre, continuidad, llevado a través, continuo. En cuanto a Jesús se utiliza la palabra aion. Significa siempre, siglo, un espacio de tiempo, una edad, eternalmente, perpetuamente, eternidad, principio, etc. Entonces vemos claramente que en cuanto a Melquisedec se utiliza la palabra continuidad y en cuanto a Jesús se utiliza la palabra eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Melquisedec continúa con su sacerdocio. ¿Por qué? Porque Melquisedec no transfirió su sacerdocio a ningún descendiente, se quedó con el sacerdocio. Por eso en sentido figurado dice la Biblia que tiene un sacerdocio continuo, pero no eterno. Continuo en sentido figurado. En cuanto a Jesús dice, mas este permanece para siempre. La palabra siempre allí es aion y eso es eternidad, lo cual quiere decir que este Jesús, este sacerdote Mesías Jesús es eterno. La palabra aion, esa palabra se encuentra en muchas partes de la Biblia, pero ahora un versículo que recuerdo es Juan capítulo 3 versículo 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La palabra eterna es la palabra aion que se utiliza aquí en cuanto a Jesús para referir, mas este, es decir, Jesús es eterno. Entonces, para referente a Melquisedec, la palabra continuo, y referente a Jesús es la palabra eternidad. No significa lo mismo entre Jesús y Melquisedec, no quiere decir que los dos son eternos. Ahora tenemos 3 escrituras más. La primera es Salmo 110, versículo 4, la cual dice: el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
una profecía mesiánica referente a nuestro gran Salvador y Señor Jesús el Cristo, y nuestra frase en análisis se encuentra en letras verdes, la cual dice según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 10 dice, y aunque era hijo aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí la frase se vuelve a repetir prácticamente en las tres escrituras. Hebreos capítulo 6, versículo 19 al 20 dice, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote. Podemos ver claramente que el escritor de Salmo 110, versículo 4 y el escritor de Hebreos, lo que ellos están haciendo es comparando los sacerdocios de estos dos personajes, el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio del Mesías. Pero podemos ver con claridad que estos escritores inspirados por el Espíritu Santo, tanto el escritor de Salmos como el escritor de Hebreos, no están tratando nunca de comparar a los dueños de los sacerdocios. Es decir, ellos no están tratando de comparar a Melquisedec con Jesús. Nunca están diciendo que Melquisedec y Jesús sean idénticos o que sean la misma persona o que se parezcan en algo. Y eso lo sabemos por la frase en las letras color verde que nos dicen claramente que se está comparando un sacerdocio con el otro, mas no se está comparando a los dueños de los sacerdocios. Y tenemos aquí en esta definición del hebreo, del griego, la definición de lo que significa orden. Divrá en el hebreo, orden, negocio, condición, una causa, razón, manera, palabra. En el griego, taxis, orden, posición, rango, acción, composición, arreglo, modo, manera, sucesión. Eso es lo que significa la palabra el orden de Melquisedec. Ambos sacerdocios son comparados entre sí porque tienen similaridad entre ellos, no en todo, pero en algunas partes son similares el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio del Mesías. Más, volvemos a repetir, los escritores nunca están comparando a los dueños de los sacerdocios, solamente están comparando sus funciones. Y aproximándonos hacia el final tenemos otras escrituras acá en Génesis capítulo 14 versículo 18, lo cual dice de la siguiente manera, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Vamos a estar analizando las letras en rojo donde dice, él era sacerdote del Dios Altísimo. Hebreos capítulo 7 versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y le bendijo. Una vez más, el escritor de Génesis capítulo 14 versículo 18 y el escritor de Hebreos capítulo 7 versículo 1, ambos inspirados por el Espíritu Santo escribieron estas frases importantísimas, las cuales dicen, él era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué significa él era sacerdote del Dios Altísimo? Hablando de Melquisedec, ellos están diciendo que Melquisedec era un sacerdote, es decir, era un siervo. Era un humano que le servía a Dios como Moisés, como David, como todos los profetas que le sirvieron a Dios. Era sacerdote. Pero nunca dice que era una teofanía o que era el ángel de Jehová. Recordemos claramente que cuando hubo muchas manifestaciones de Dios a través del Antiguo Testamento, la Biblia especifica diciendo que es el ángel de Jehová, o como fue la columna de fuego que guiaba a los israelitas, o la nube de día, como fue el ángel que se le apareció a los padres de Sansón, designado como el ángel de Jehová, o de otras formas. Pero a Melquisedec nunca por ninguna parte de la Biblia se dijo que sea el ángel de Jehová o que sea una teofanía o que fuera Dios. Entonces aquí estos dos versículos dicen claramente que él era sacerdote del Dios Altísimo. Eso nos hace entender claramente que nunca fue Dios, nunca fue una teofanía, tampoco fue la segunda persona de la Trinidad en una preencarnación. Seguimos analizando la misma escritura de Génesis capítulo 14 versículo 18, la cual dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era, bueno, no vamos a leer el resto porque ya usted lo sabe. Lo que estamos viendo aquí es la frase él
era. Vamos a enfocarnos en eso y ahora vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo 4, la cual dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. En ambas escrituras, los escritores inspirados por el Espíritu Santo escribieron una frase importantísima, pequeña pero muy importante. Esta frase en Génesis 14, versículo 18 es Él era. En cuanto a Hebreos capítulo 7, versículo 4, era este. Ambas frases están en tiempo pasado. ¿Qué significa Él era o qué significa era este? Eso significa Él fue. ¿Qué significa Él era o qué significa Él fue? Significa ya no es. Cuando nosotros nos referimos a Dios o cuando la Biblia se refiere a Dios, la Biblia jamás dice Dios era. No se utiliza el tiempo pasado en Dios. Siempre se utiliza el presente porque Dios es. Dios no era. Dios es. No podemos decir Dios era justo, Dios era bueno, Dios era misericordioso, Dios era poderoso. No podemos decir eso. Todo el tiempo decimos Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso, y la Biblia también así lo dice. Y la razón de eso es porque Dios es. Dios no era, Dios es. Pero ¿por qué se escribe de este personaje Melquisedec que Él era? Él era denota la idea de que ya no es. Él fue, mas ya no es. Eso quiere decir que para cuando el escritor de Génesis escribe estas porciones bíblicas, Melquisedec ya había muerto. Y si había muerto es porque era humano. Si Melquisedec hubiera estado vivo, el escritor de Génesis hubiera dicho, Él es sacerdote del Dios Altísimo, pero el escritor de Génesis dijo, Él era, significa que Melquisedec ya murió. Y en cuanto a Hebreos capítulo 7, versículo 4, el escritor vuelve a escribir, era este, o Él era, mas ya no es. Él fue, pero dejó de ser. Dios nunca deja de ser, mas Melquisedec ha terminado de ser.